Muy bien, nos ocupamos un poco de estos proyectos que tienen que ver con el lavado de dinero. Ya la semana pasada nuestro compañero Arturo Godoy vino a contarnos sobre 4 de ellos. ¿Qué significaba la prejudicialidad? Después, ¿qué más era? A ver, te digo, nos quedamos en blanco, ¿verdad? Perfectamente, digo, la prejudicialidad, la creación de una Secretaría de Inteligencia Financiera. Exacto, que habíamos dicho y que va a pasar con CEPRELAT, porque en otra parte de la misma ley, en otros proyectos, seguía contemplando a CEPRELAT, Bueno, cambió de opinión finalmente la CEPRELAT, quiere seguir siendo CEPRELAT, pero con más atribuciones. Ah, muy bien, está. Ya no hay más Secretaría de Inteligencia. Ya no hay. No fue muy inteligente. ¿Después qué más? La modificación del Código Penal que creaba varias figuras nuevas que no contempla nuestra legislación. Y la administración de bienes incautados y comisados, como se llama. Exacto. Bueno, y ahora, ¿cuáles son esos otros 3 proyectos que nos vas a contar, Arturo? Pues tenemos el proyecto de ley que crean juzgados penales de garantía, de ejecución penal, tribunales de sentencia, tribunales de apelación especializados en lavado de dinero, narcotráfico, secuestro, financiamiento del terrorismo, corrupción y crimen organizado. Esto básicamente lo que busca es crear en juzgados, como dice el nombre, especiales que centralicen todas estas causas en Asunción, donde la presión ciudadana evidentemente va a ser mayor, se va a poder seguir mejor los casos tienen que empezar y terminar con el mismo juez, de una manera de evitar las constantes chicanas que estamos acostumbrados siempre, y finalmente sacar una sentencia en un tiempo prudente, un tiempo normal. En principio habían planteado, por ejemplo, ¿para qué? Nosotros no necesitamos juzgados especializados, lo que nosotros necesitamos es unidades fiscales especializadas que entiendan cómo investigar estos casos. Pero finalmente este es uno de los pocos que se aprobó en el Congreso. Sí, de hecho que sí. La semana pasada este fue el primer proyecto del paquete de 12 leyes que tiene el Ejecutivo que finalmente se aprobó el primero. Y vendría a ser este. Las modificaciones introducidas por el Senado fueron varias, siempre dejando a consideración de la Corte Suprema la posibilidad de crear estos juzgados, la posibilidad de designar a un juez especial, la posibilidad, todo eso. Le da al Poder Judicial le da las atribuciones. Exacto. Bueno, el segundo proyecto que contempla. El proyecto de ley que modifica la ley vigente de terrorismo y financiamiento del terrorismo. Hay que recordar que el Paraguay tiene una ley vigente de lucha contra el terrorismo, ¿verdad? También aprobada bajo presión internacional de otros organismos, y lo que se pretende ahora es ampliar el alcance. Principalmente lo que plantea es elevar las penas hasta 30 años de cárcel cuando los hechos sean cometidos por policías o militares. Es un saque a las fuerzas del orden para que no se radicalicen o cometan actos de esta magnitud. También tipifica el adoctrinamiento, el reclutamiento y la apología del terrorismo. Claro, para no permitir la conformación de grupos. Exacto. O fuerzas. Y que también te lleven a la cárcel en caso de que vayas a buscar jóvenes para integrar un grupo terrorista o hacer propaganda en favor del terrorismo. Porque, por ejemplo, está el caso de las informaciones que dan cuenta que en la triple frontera, por ejemplo, el Hezbollah tendría conexiones, recaudarían dinero para financiar estas líneas políticas del Hezbollah. Sí, esa es una versión que siempre está rondando nuestro país. Algunas veces viene de expertos internacionales, no siempre viene del gobierno norteamericano concretamente, sino más bien de estos supuestos expertos. Así que las versiones son encontradas. Desde la época de aquellos atentados en Buenos Aires, a la Embajada de Israel y a la Asociación Mutual Judía, ya se habla de eso. Sí, por ejemplo. La comunidad árabe ahí siempre se pone muy susceptible y ¿Hay antecedentes de creación de grupos de este tipo en Paraguay? ¿De qué, perdón? Por ejemplo, de que se conviertan en radicales cuando hablamos en materia de terrorismo y que tienen fines, reivindicaciones económicas sobre todo. ¿Terroristas? ¿Grupos terroristas? Sí. No, nunca se ¿Verdad detectó. que no? No. Siempre se habló de que de Ciudad del Este se proveía la logística. Inclusive, te recordarás aquel conocido ministro argentino, Carlos Coras, que habló del santuario del terrorismo. Sí, me acuerdo. Dijo de Ciudad del Este y finalmente se terminó desdiciendo. Es que Ciudad del Este es una urbe, una metrópoli, puede haber un poco de todo. Sin embargo, nunca se comprobó exactamente de que efectivamente se esté trabajando para el efecto. Tenemos casos, y varios ya, de sobre todo árabes que fueron extraditados a los Estados Unidos,
por cuestiones relacionadas al lavado de dinero, pero hasta allí llegó el nivel de comprobación, seguramente con sospecha de que con ese lavado que hacían financiaban también al terrorismo, pero no así un grupo que efectivamente esté remesando logística ya para grupos terroristas del Medio Oriente o de cualquier lugar del mundo. Ya. El tercer proyecto que se tiene que tratar en el Senado, Arturo. Pues otro que podemos estudiar es la creación del soborno y el cohecho transnacional. Esta ley lo que pretende es establecer cárcel para los funcionarios públicos extranjeros o de organismos internacionales que vengan acá al país a sobornar a funcionarios paraguayos o a empleados de empresas paraguayas. O sea, cuando se trata de un funcionario público es cohecho. Así es. Pero eso sería de un funcionario o un miembro de extranjero. Penas de cárcel para funcionarios públicos extranjeros o de organizaciones internacionales que sobornen a terceros y viceversa. O sea, eso no se contemplaba en nuestra legislación. No tenían pensado que un externo venga a hacer esto. No, y el negocio del fútbol dejó en evidencia que esta legislación necesitábamos urgentemente. ¿Y el soborno privado ya se contempla ahora? El soborno privado se contempla en el proyecto de ley de la modificación del Código Penal, que también se está estudiando ahora en el Senado, pero que todavía no se ha aprobado. Ese es el caso Leo, por ejemplo, sí. Osvaldo, ¿verdad? Sí. Y que hasta ahora no le pueden extraditar por eso. No, en realidad no. La extradición pasa por una cuestión de que hay un recurso que debe resolver todavía la Corte Suprema, pero no es por una cuestión de soborno privado. El hecho de que Estados Unidos reivindique como figura el soborno privado no es una cuestión para que la justicia paraguaya diga no se lo puede extraditar. Lo que ocurre con Leo es que no se lo puede juzgar acá en Paraguay por soborno privado, que era lo que había dicho el entonces fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, cuando se le consultaba por qué no se le abría un proceso en nuestro país. Y él respondía, no, porque acá en nuestro país no corresponde el soborno privado, no corresponde un proceso por soborno privado. ¿Y qué dice la defensa de Nicolás Leo a cargo del abogado Ricardo Preda? ¿Cómo se lo va a extraditar por un delito que no existe en Paraguay? Sin embargo, ya primera instancia, segunda instancia y una sala de la Corte dijeron sí corresponde la extradición, falta un solo recurso que debe resolver la Corte para que se confirme todo esto. Y si ese recurso se hace lugar, a partir de allí otra vez se debe establecer una junta médica para ver si está en condiciones él de viajar a Estados Unidos. Principalmente. Sí. ¿Y establece penas dentro del soborno privado? ¿A cuántos años de cárcel? Creo que mencionaban alrededor de 10 años. No tengo ahora en mis notas, pero está contemplado dentro del proyecto de modificar el Código Penal en realidad. Porque ahí es donde se va a introducir esta nueva figura. Claro, que sobre todo este es el ejemplo más apropiado, a lo mejor hay otros, pero ¿cómo se puede dar un soborno privado, por ejemplo? Y en el tema de los derechos de televisión fue muy común en el tema de los escándalos de la FIFA, de la Conmebol, de que las empresas o representantes de empresas televisoras pagaban un extra al presidente de la Conmebol y eso le facilitaba a la hora de resolver quién tenía los derechos de televisión. O puede ser entre empresas también, ¿sí? ¿Verdad? Supongamos que una empresa constructora esté a cargo dirigiendo levantar un edificio, ¿verdad? Y hay que proveer de todo el sistema de sanitarios. Sí. Y vos le estás ofreciendo una plática a quien tiene que decidir cuál es el presupuesto que se va a aplicar. Del mismo modo. Bueno, pero ahí entraría la coima. Ahí es la coima. Sí. Yo creo que eso que mencionó Arturo es lo que más se acerca a lo que vos decís, cuando vienen empresas de afuera y sobornan para que la decisión sea tomada a favor de ellos. A favor de ellos también se le va a aplicar la pena al que soborna. Claro. Claro. Que es lo que no ocurre actualmente. Claro, porque la ley también mencionaba que en caso que un paraguayo pretenda sobornar a un funcionario extranjero o a un empleado de una ONG extranjera, ahí también está cometiendo el cohecho transnacional. Porque ingresó bajo esa figura. Claro, va en doble sentido la pena. Bueno, ¿y por qué solo hasta ahora un proyecto fue aprobado en el Senado? Bueno, pues pongamos en contexto a la ciudadanía, a los televidentes, este paquete de leyes fue presentado por el Poder Ejecutivo por recomendación de la GAFILAT, un organismo que crea la lista gris, como decíamos anteriormente. El Ejecutivo presenta el paquete de leyes y los senadores, los fiscales, los jueces pegan el grito al cielo diciendo que las leyes eran inaplicables, que no podían
presentarse de esa manera, que iba a atentar contra derechos básicos del ciudadano. Así que se crea una comisión para estudiar estos proyectos y de a poco van puliendo detalles que le van preocupando tanto a la oposición como a los empresarios como a los políticos. Así que fracasó todo el intento del Ejecutivo de que se trate de una sola vez a tambor batiente, y lo que se resolvió es hacer un tratamiento gradual. Así que probablemente sea 1 por semana o 2 por semana. Hasta fin de año tenemos tiempo para adecuar todo esto, ¿verdad? Sí, esto sería la parte legislativa, pero también hay un problema muy importante en estas recomendaciones. Estas son las recomendaciones legislativas. Sin embargo, la GAFILAT también quiere ver que Paraguay tenga condenas ya de personas que hayan cometido estos delitos. Bajo estas normativas. Ya. Exacto. ¿Nos queda un proyecto o no? Sí, aparte también uno que sería el proyecto de ley que establece el procedimiento especial para el comiso, la privación de beneficios y ganancias. Para esto se tendría que derogar la ley vigente del comiso que de tanto se está hablando últimamente. Este proyecto busca acelerar los procedimientos, obtener una sentencia en el menor tiempo posible y, como dijimos, eliminar la ley que establece el procedimiento anterior. ¿El Cenavico tiene que ver acá? El Cenavico recibe finalmente el objeto del comiso. En un momento se convierte en depositario del comiso y luego ya se convierte en el administrador previa sentencia. Lo que yo entiendo acá es que con la sentencia vaya aparejada al comiso, que es lo que no ocurre actualmente. Porque en lo que ocurre actualmente es que se da la sentencia y después vuelven a tramitar ante el tribunal interviniente para que se aplique la figura del comiso. Que sea paralelo. Sí, que sea paralelo. Yo entiendo que en la misma, de lo que estoy leyendo, claro, pues no estoy muy imbuido, le estoy escuchando a Arturo atentamente. Lo que entiendo que ahora el tribunal ya va a decir, se condena a Javier Panza a 10 años y se le quita su hacienda. Sí. En esa misma condena, en ese mismo acto, y se le entrega a la Cenavico para que disponga. En los debates eso se aclaraba, que el comiso es tras sentencia firme. Lo que ocurre anteriormente es solamente la administración de los bienes incautados. ¿Qué es lo que hace el Cenavico actualmente? Así es. Con los bienes de Cucho, por ejemplo, para citar un ejemplo. Y una vez que tengamos sentencia firme, hay otra ley que se encarga de redistribuir todos los bienes comisados, en las cuales el Cenavico tiene cierto porcentaje nada más. La CEPRELAT otro y así sucesivamente. Que a propósito, en el caso Cucho, la mamá recuperó la casa. Sí. Porque sí. la casa es de ella, no era de Cucho, había sido. Sí, sí. Pero estaba en manos de Cenavico. Sí. Rechazó el pedido de fiscalía que había pedido que no se le entregue. Que no se le entregue. Bueno, cuando regresemos nos ocupamos de los policías que participaron del operativo en San Pedro. Este operativo en el que 302 kilos de cocaína estaban ahí nada más en la avioneta. ¿Qué es lo que querían los policías? En minutos los detalles.